El Consejo Económico y Social pide consenso político en la comunidad para afrontar la salida de la crisis. El CES ha presentado esta semana su informe anual que sitúa en el primer trimestre de 2023 y no antes la vuelta a las cifras económicas prepandemia. Las Cortes llegan a la mitad de la legislatura con 2.600 asuntos pendientes, entre ellos 138 solicitudes de comparecencia del Gobierno o 600 preguntas escritas sin responder, aunque más voluminosas son las atendidas, con más de 7.000 contestadas en 2 años. En Pleno y Comisión, las propuestas de los grupos se sustancian sobre todo en proposiciones no de ley. En esta legislatura se han aprobado hasta el momento 1 de cada 4. Nos preguntamos hoy cuántas se llevan a cabo y en qué plazos. Y esta semana conoceremos más a la segoviana Marta Sanz, actual secretaria de la Mesa de las Cortes. Maestra de profesión, empezó a interesarse por la política en el año 2009, aunque no se afilia hasta 2015. Recorreremos con ella la villa de Cuéllar, donde también participa en sus tradiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una de las radiografías más fidedignas de la realidad social y económica de la comunidad. El CES ha presentado esta semana su informe del año 2020, que incluye hasta 600 recomendaciones, algunas ya indicadas en años anteriores, como la mejora de los servicios públicos, que en esta ocasión dice que deben ser más ágiles. También el CES pide consenso político. Este horizonte, los primeros meses del 2023, es el marcado desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León para volver a la situación previa a la pandemia. Podríamos volver a una normalización, a una estabilización del crecimiento económico. Pero llegar hasta ahí, según el CES, no solo depende de la evolución epidemiológica, también de las medidas que se tomen, y cuanto antes. Este es el momento para dar respuestas más rápidas, que no respuestas improvisadas. No estamos hablando de improvisación, sino todo lo contrario. Por eso hablamos de planes estratégicos. Respuestas que, dice el Consejo, deben pasar por realizar ya las reformas estructurales pendientes. Las reformas estructurales que ya veníamos pidiendo y analizando, pero es que la realidad ha ido muy rápido. Y por tanto nos piden la realidad que transformemos ya, que tomemos decisiones, que aprovechemos financiación que va a haber para esto, financiación europea principalmente. Y potenciar más que ahora los puntos fuertes de Castilla y León, por ejemplo, el sector agrario, el industrial y puntales en otros ámbitos, como el de la ciberseguridad. Tenemos que evitar que las personas que crean ese conocimiento para después transferirlo al sector económico productivo y a la prestación de servicios públicos se vayan de Castilla y León. Tenemos que captar talento y retenerlo. Así lo defiende el informe anual de esta institución, que avisa, si queremos superar la crisis, es imprescindible, yo creo, la búsqueda del acuerdo político. Porque a partir de ahí es más fácil lograr el apoyo social. Y otro aviso que hace el Consejo: el crecimiento económico debe ir necesariamente vinculado al crecimiento de la inversión social, para de esta forma redistribuir la riqueza y lograr que la recuperación no deja a nadie atrás. Así lo dice su informe, que ha sido aprobado con el consenso de todos los integrantes del CES. Y por esa petición de consenso político les hemos preguntado directamente a los aludidos, a los grupos políticos. La situación actual con un partido socialista radicalizado, que ha intentado conseguir el gobierno de la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo a través de una moción de censura sustentado básicamente en el apoyo de algunos tránsfugas, pues hace muy difícil la búsqueda de consenso. Por supuesto, debería haber una unidad inquebrantable para superar la pandemia y los efectos económicos y sociales, pero, hombre, estaría bien que el Gobierno autonómico, en este caso, cumpla lo que firma, porque está haciendo todo lo contrario, y así es. Sí que estamos de acuerdo con el CES y con el señor Cabero, y ya en el 2019 lo decían, en que tenemos que convertir esta comunidad en la comunidad de la innovación.
De todas las iniciativas registradas se han abordado el 75%, más de 10.000, entre ellas 13 decretos ley, 51 mociones, más de 7.000 preguntas escritas, medio centenar de preguntas orales y hasta 700 proposiciones no de ley. Esa ha sido toda la actividad de la Cámara en estos 2 primeros años de legislatura, en los que también quedan asuntos pendientes. Son 2.636 las cuestiones que esperan su turno. Como pueden ver, destacan las solicitudes de documentación, más de 1.300, pero también pendientes 138 comparecencias y el debate de 440 proposiciones no de ley. En conjunto se han registrado más de 14.000 iniciativas, de ellas casi 12.000 corresponden a solicitudes de documentación o preguntas escritas. Por el contrario, apenas han podido abordarse iniciativas legislativas a causa de la pandemia. Eso sí, esta legislatura han salido adelante 5 nuevas leyes, algunas muy esperadas, como la nueva ley de caza, que entrará en vigor en el plazo de un mes. La pandemia ha impulsado la aprobación de leyes por la vía urgente. Han sido 13 los decretos ley aprobados en lo que va de legislatura, pero también encontramos otras que han salido adelante con el procedimiento habitual y pasando por el debate de la oposición. Han sido 7 proyectos ley, de ellos 2 destinados a sacar adelante los presupuestos de la comunidad. De las otras 5 leyes, la primera fue esta. En julio de 2020, la pandemia exigía cambios en las cuentas. Se modificaba la ley de Hacienda para hacer frente a los gastos por el coronavirus. La modificación de esta ley salía adelante con el apoyo de casi todos los procuradores, salvo la abstención de los 2 representantes de Podemos. Con estas circunstancias, lo que hacemos es la posibilidad de que estos remanentes, que de otra forma hubieran tenido que destinarse a financiar la reducción del endeudamiento de la comunidad, se puedan dirigir en este ejercicio a financiar los gastos derivados de esta crisis económica, sanitaria y social. En noviembre de 2020, la entrada en vigor del ingreso mínimo vital obligaba a readaptar las condiciones de acceso a una prestación autonómica similar, la de la renta garantizada de ciudadanía. Compatibilizar ambas se acordó por unanimidad. Una norma que da respuesta a nuevas situaciones surgidas desde la puesta en marcha del ingreso mínimo vital y que va a garantizar que ninguna persona beneficiaria de esta nueva prestación reciba una cuantía menor de la que recibía a través de la renta garantizada de ciudadanía. Y antes de que acabara el año, en diciembre de 2020, un proyecto de ley declaraba Parque Natural a Sabinares de la Arlanza, la Yecla, en Burgos. Una vez más, una ley aprobada con el consenso de toda la Cámara. Una declaración que pretende, y así lo expresa su artículo 1, preservar los extraordinarios valores naturales presentes en el ámbito territorial que va a formar parte de este parque y asegurar al mismo tiempo el desarrollo de los municipios integrados en el mismo. Más confrontación tuvo la modificación en materia de tributos propios, o más concretamente, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Se debatía en la Cámara el 28 de abril de este año. PP y Ciudadanos recibían el respaldo de Vox, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila para sacarlo adelante. En contra, María Montero se posicionaba en el no junto a PSOE y Podemos, en una ley que defendía y definía así el propio presidente de la Junta. Estamos ante una de las votaciones más importantes de esta legislatura. El último proyecto al que daba luz verde la Cámara ha sido la nueva Ley de Caza de Castilla y León, que sustituye a la que estaba vigente desde 1996, sin ningún voto en contra y con agradecimientos mutuos. El determinante esfuerzo que ha proyectado también el señor consejero en alcanzar este acuerdo, en nombre también de todo el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias en nombre del Gobierno por actuar pensando verdaderamente en Castilla y León, en la Castilla y León rural. Entre los cambios, un nuevo sistema de control de capturas, la figura de emergencia cinegética y la existencia de cotos colaboradores. La norma entrará en vigor en un mes. Seguimos recabando el balance de los grupos en esta mitad de legislatura. Hoy lo hacemos con el portavoz del Partido Popular, Raúl de la Hoz. ¿Cómo valoran estos 2 años de legislatura? Años extremadamente difíciles. La verdad es que cuando empezamos la legislatura ni mucho menos podíamos imaginar encontrarnos en la situación en la que nos encontramos ni haber vivido lo que hemos vivido. En momentos difíciles es cuando más hace falta un gobierno serio, sensato, equilibrado, leal y eficaz. ¿Se cumplen las iniciativas aprobadas por parte de la Junta y el Estado? Por parte de la Junta sí, por supuesto. Por parte del Estado, desgraciadamente, no. En 2 ocasiones le hemos pedido al Gobierno de España que nos pague una deuda que el Tribunal Supremo ha reconocido
que tiene el Gobierno de España con Castilla y León. Estamos hablando de 182 millones de euros. En Castilla y León, el Partido Socialista te dice que sí, que fenomenal, pero en Madrid no mueven un dedo para que ese dinero se entregue a los castellanos y leoneses. ¿Se suprimirán los aforamientos? Nosotros seguiremos reivindicando la supresión de los aforamientos en Castilla y León y en el Congreso de los Diputados, y el Partido Socialista seguirá poniendo excusas en Castilla y León y en el Congreso de los Diputados para que no se lleve a efecto. Ojalá pronto tengamos una mayoría solvente en el Congreso de los Diputados para imponerlo a todas las comunidades autónomas, también a la de Castilla y León. Descartan volver a plantear esa reforma del Estatuto. Resultaría absurdo presentar una iniciativa que sabes que no va a salir adelante. El Partido Socialista ya ha dicho que no va a aprobar la iniciativa que nosotros le presentamos a la firma. La tuvieron delante para que la pudieran firmar, no quisieron hacerlo, pusieron excusas y esas excusas siguen vigentes para ellos. Lo que deberían de responder los socialistas es por qué tienen tanto miedo a que desaparezcan los aforamientos en España y en Castilla y León. La moción de censura del PSOE, ¿éxito o fracaso? La moción de censura ha sido quizás el peor y mayor acto de irresponsabilidad que un partido de oposición puede hacer en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. No les salió la jugada al señor Sánchez y el señor Tudanca se demostró como lo que es, un político sin escrúpulos y capaz de cualquier cosa por alcanzar el gobierno. ¿Qué supone la pérdida de la mayoría absoluta? Que requiere más trabajo de negociación. Ni más ni menos. Lo que sí que deberían de plantearse aquellos que intentan utilizar a una tránsfuga de forma irresponsable, ilegítima y antidemocrática es si lo que están haciendo es lo que querrían que hiciesen los ciudadanos de Castilla y León. Desde nuestro punto de vista, los tránsfugas son una forma de corrupción política, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice también el Partido Socialista en el pacto antitransfugismo, y lo que me da mucha pena es que haya una tránsfuga en el Parlamento de Castilla y León y de que el Partido Socialista utilice a esa tránsfuga para intentar obtener de forma ilegítima mayorías que de otra manera nunca podría obtener. ¿Cerrarán acuerdo con Por Ávila? Hablamos con Por Ávila constantemente, hablamos con UPL constantemente y hablamos con Vox constantemente. Pero es evidente que Podemos y Partido Socialista se han autoexcluido de cualquier capacidad de negociación. Nosotros seguiremos hablando, seguiremos negociando con Por Ávila, con la Unión del Pueblo Leonés y, por supuesto, con Vox. No tenemos ningún complejo en hablar con todos y cada uno de aquellos que democráticamente los ciudadanos han querido que estén representados en las Cortes de Castilla y León. ¿Finalizará el gobierno de coalición la legislatura? Estoy absolutamente seguro de ello, muy a pesar de los intentos de algunos por desestabilizarnos. Pero creo que los ciudadanos de Castilla y León merecen, primero, respeto y, segundo, estabilidad. Hay que recordar que Unión del Pueblo Leonés presentó en la pasada legislatura, o en esta, mejor dicho, presentó una proposición no de ley en este sentido, una proposición no de ley que ustedes aprobaron por unanimidad. Por lo tanto, no se entiende que no exista una partida presupuestaria. Después de 2 años viniendo a este Parlamento, empiezo a darme cuenta de lo que se aprueba en muchas proposiciones no de ley, que ya sé que no son vinculantes, no sale de estas 4 paredes, y que lo que se hace luego es más bien poco o nada. Son las quejas de los grupos de la oposición ante la falta de cumplimiento de algunas iniciativas aprobadas en las Cortes meses atrás. Hablamos en concreto de las proposiciones no de ley. Hoy nos hemos preguntado si realmente las que se aprueban luego se cumplen. La proposición no de ley es la fórmula más común en lo que llevamos de legislatura. Han sido 1.276 las registradas. 1 de cada 4 se han aprobado, pero ¿cuántas se han cumplido? Recordemos que hay aprobada una PNL sobre la vacunación de los cuidadores, que ahí quedó. Aunque se aprueben, no son vinculantes. Su cumplimiento depende de la voluntad del Ejecutivo. Nos indica el camino que debe de seguir la Junta de Castilla y León, que le dice el Parlamento al Gobierno autonómico por dónde debe llevar su actuación. Aunque no tienen una eficacia jurídica, sí que tienen una eficacia política y de alguna manera pues obligan a la hora de llevar ese seguimiento. Los grupos las usan para reprochar al Gobierno actuaciones no realizadas, aunque algunas se aprueban con textos generales y empleando estas fórmulas. Estamos a la Junta que continúe con la labor que está llevando a cabo. Siga avanzando. Siga profundizando. A continuar con las negociaciones. Este carácter abstracto hace que en muchas ocasiones para un partido se considere como cumplida, pero no para otro. Las proposiciones pues son numerosas y son muy heterogéneas. Pues claro, cada una lleva un ritmo, unos tiempos. Hay ejemplos de todo tipo, incumplidas como esta de noviembre de 2020, cuando Por Ávila solicitaba más desfibriladores en la comunidad y más formación a la ciudadanía. Al menos debemos conseguir tener un desfibrilador en una isócrona
nunca superior a 30 minutos y siempre que se haya hecho reanimación cardiopulmonar básica. O esta otra de octubre, presentada por Unión del Pueblo Leonés para potenciar los entornos y recursos naturales. Colaboren de forma efectiva y financieramente en el mantenimiento de estas reservas de la biosfera. Tampoco se ha avanzado, según el grupo proponente, en esta de mayo de este año sobre endometriosis, aunque Podemos ya la había traído a esta Cámara 4 años antes, en septiembre de 2017. Se instaba al estudio para la creación de una unidad multidisciplinar de la enfermedad. Se debate 2 veces porque los compromisos también decaen entre legislaturas. Eso sí, también encontramos ejemplos de lo contrario. Mejor suerte ha tenido esta otra de abril de este año, presentada por Vox. Subvención en ventanilla el 75% del precio de billete de AVE, Avant, Alvia Intercity para todos los viajeros empadronados en Castilla y León. Va destinada a aquellos que trabajan en Madrid. En ella el Ejecutivo Autonómico ya trabaja para cumplir su parte. De las 340 aprobadas se desconoce el porcentaje de las integradas en el Gobierno. La Junta asegura que el cumplimiento es alto, algo en lo que no coinciden los partidos de la oposición. Un tema que, sin ser vinculante, solo está en manos de la voluntad política. Y en la comisión de investigación sobre la adjudicación de los parques eólicos, pocos avances, ya que los comparecientes se acogieron a su derecho a no declarar. Sí que lo hicieron sobre la compra del edificio Soluciones Empresariales, el exdirector general de Presupuestos y el exdirector de la Agencia del Desarrollo. Ninguno de los comparecientes aún encausados está aportando información. Me acojo a mi derecho de no declarar por estar el asunto pendiente de resolución judicial. Y espero que se me interprete mi actitud como algo positiva en el sentido de que no tengo nada contra nadie, ni quiero también que se tome como una falta de respeto. Al estar involucrado en las diligencias que se siguen en el juzgado número 4 de Valladolid, me voy a acoger a mi derecho de no declarar para no perjudicar mi defensa. La comisión de investigación analiza también la compra de este edificio de la Junta de Castilla y León, que en un primer momento iba a ser solo alquilado y que se adquirió finalmente por 60 millones de euros, IVA incluido. Considero que a ese precio es asumible y aceptable, porque al fin y al cabo nos quedamos con el mismo valor actual de lo que se había pactado anteriormente, nos quedamos con un edificio, cosa que de lo contrario habría que esperar esos 15 años y a ver cuánto, por así decirlo, reclamaría el propietario para vendérnoslo. Aunque se había tasado en anteriores ocasiones en 39 y 41 millones. Sin conocer nada, el mundo de las tasaciones es tan complejo que creo que todos deberían reflexionar mucho sobre eso. Yo no puedo decirle más. Bermejo aseguró desconocer cualquier decisión sobre el edificio ni los terrenos de Portillo. Me enteré, como el resto de los ciudadanos, cuando la Administración de Justicia y la investigación judicial dijo que ahí había un caso, como el resto de los ciudadanos. Cuando se hizo público lo correspondiente. Y en ambas comparecencias se vivió cierta tensión con la portavoz del PSOE. Si mis preguntas a usted no le satisfacen, le puedo asegurar que mi intención no es ni deja de ser cómo se vaya usted hoy de contento de esta comisión, sino en lo que los castellanos y leoneses al final sepan de lo que pasó con su dinero. Y el que me guste o no sus preguntas, pues mire, eso me da igual. O sea, yo he venido aquí a contestarles, a aclararles. Como empleado público seré respetuoso con la sentencia que se dicte y nunca intentaré, como otros, interferir en la Administración de Justicia. Las comparecencias seguirán en lo que resta del mes de julio. Luis Fuentes ha participado en el plenario de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España que se ha celebrado en Mérida. El presidente de las Cortes y sus homólogos de otras comunidades han aprobado una declaración que pide retomar la agenda política previa a la pandemia y que reivindica el papel de las cámaras autonómicas. Es ahora más que nunca prioritario recuperar la confianza en la política y en las instituciones. Es clave para que los parlamentos vuelvan a ocupar un lugar central en el sistema político, pues son las cámaras regionales el espacio que representa a la ciudadanía. Y antes de irnos viajamos a la Villa de Cuéllar con la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes y procuradora por Ciudadanos. Marta Sanz nos muestra algunos de los atractivos turísticos de esta localidad y cómo es la vida de una maestra ahora inmersa por completo en la política. Soy de aquí de Cuéllar, de la provincia de Segovia,
Soy maestra, me dedico a la docencia hasta este impasse de la política. Y bueno, estudié en Segovia, Magisterio de Educación Física, luego me fui formando también para primaria, educación infantil, el grado en la Pontificia de Salamanca y por último la habilitación de inglés para poder dar las clases del bilingüismo. He vivido en muchísimos sitios de España por motivos familiares y profesionales. Empecé, el primer lugar fuera de Cuéllar fue vivir en Benidorm. De ahí me fui a Madrid, de Madrid a Ávila, Ávila a Segovia, Valladolid, de Valladolid a Tenerife, de Tenerife a Fuerteventura, que fue mi estancia más larga en la isla de Fuerteventura, donde pasé 8 años, y luego regresé otra vez aquí a Castilla y León. Estaba todavía en la isla de Fuerteventura viviendo, había ya un auge muy fuerte de los nacionalismos, y bueno, me atrajo la plataforma civil de Ciudadana, que por entonces ni siquiera era un partido, allá por el año 2009-2010 yo ya me inscribí a la plataforma civil y luego el paso definitivo a la militancia fue en el año 2015 cuando ya estaba aquí en Castilla y León que me afilié a Ciudadanos. Ha sido efectivamente mi primer contacto directo con lo que es la política institucional. Por un lado, una alegría inmensa porque también formo parte de la Mesa de las Cortes. Tenemos la responsabilidad de ser los árbitros de todo ello, entonces hay que ayudar además al presidente a que pueda llevar a cabo un arbitraje, por decirlo así, y muchas veces sin VAR, como en el fútbol. Y lo peor, pues bueno, los 2 miembros de la oposición no ayudan nada con su comportamiento, entonces sí se hace más difícil porque tienes que aguantar un poquito el tipo y además estar ahí de árbitro. Sobre todo hay una cosa que me interesa mucho, que es poder mejorar el bilingüismo en las escuelas para que sea más eficiente y más práctico ese bilingüismo y sea mejor. Lo que más me gusta es poder ir al cine, viajar y ver fútbol. Pues soy la friki del grupo parlamentario de las redes sociales, pero sin duda Twitter es mi favorita. Lo que más me gusta es el coche porque me encanta conducir, pero bueno, también me encanta dar vueltas con la bici. Las dos cosas a la par, me encanta poder pasear por el comercio tradicional, pero también me encanta comprar por internet. Las dos cosas diría yo, pero vamos, creo que preferentemente la playa. Pues me acabo de terminar de leer La huella del hombre pisada de Rubén Negro. Papel, eso sin duda, papel. Película no ha sido el documental de Palomares, que va imposible, no podría jamás estar sin el teléfono móvil. Un sueño personal sería poder viajar a Estados Unidos con mi familia y hacer la ruta 66. Cuéllar tiene aproximadamente 10.000 habitantes, está ubicado al norte de la provincia de Segovia y está a caballo entre Segovia y Valladolid. Es un pueblo el más importante de Segovia, es en población y en lo que supone la villa de Cuéllar. Sin duda lo más importante es nuestro castillo, un castillo-palacio de la época medieval que pertenece al duque de Alburquerque, fue regalado por Enrique IV por su lealtad. Luego tenemos pues un montón de iglesias, hay muchísimas a elegir, donde todas ellas son muy ricas en patrimonio, en el arte mudéjar. Tenemos también conventos y también en Cuéllar hay que destacar los encierros, son los más antiguos de España y son unas fiestas muy importantes para toda la zona. Tenemos una Semana Santa muy bonita que ya se llevan en andas tanto a la Soledad como a Jesús de Nazareno. Y luego tenemos la feria medieval. En el año 2019 participé con las Águedas vestida con nuestra vestimenta tradicional de segoviana, en donde bueno, se hace un sorteo que es muy especial, con un corro se reparte una baraja de cartas y la que saca el as de oros será la siguiente mayordoma y bueno, pues tuve la fortuna de sacarlo yo. Y bueno, tenía que haber sido mayordoma de las Águedas en el 2020, por motivos de la pandemia se aplazó al 2021, que esperemos que lo podamos celebrar y bueno, pues ellas son parte de la comitiva que acompaña, que es muy importante en el pueblo. Cuando yo volví a Castilla y León, después de mi larga estancia en Canarias, tuve la suerte de poder dar clase aquí en Cuéllar, en el Colegio San Gil. Durante la pandemia estaba ya en las Cortes como secretaria de la mesa, entonces estuve en contacto con mis compañeros, pero no di clase. Lo primero que me fueron comunicando era las primeras dificultades que hubo al inicio del confinamiento total para poder conectar, dar clase, y la verdad es que me sorprendió en cierta manera la rapidez en la que se acostumbraron a dar esas clases online.
Mis compañeros ahora mismo sí que me trasladan que tienen cierta fatiga, pues, ha sido mucha ansiedad, ventanas abiertas, ventanas cerradas, estar controlando las mascarillas de los niños. La verdad es que el trabajo que están realizando los docentes en Castilla y León es digno de elogio. Personalmente creo que sí que se deben de seguir manteniendo diferentes protocolos sanitarios. No sé si exactamente igual o ir relajándolo, porque ahí tendrá que ver también el tema de la vacunación. Es posible que tengamos que mantener de vez en cuando el de airear las ventanas, pero a lo mejor ya con menos tiempo entre parada y parada. Pues mi deseo no puede ser otro que nos podamos quitar las mascarillas y volvamos a ver las sonrisas y podamos decir que por fin ya no hay pandemia en Castilla y León ni en España.